Hoy estamos con Ada Marcos. Ella es psicóloga, es máster en psicología analítica junguiana y astróloga arquetipal. Aunque me insistió que, además de ser docente, ella es escritora, poeta principalmente. ¿Cómo estás? Poeta. ¿Cómo estás? Un gusto, Moni. Gracias por invitarme. Bueno, bienvenida. No, muchas gracias. Excelente. Vamos a empezar por lo escritora. ¿Qué tipo de poemas te gusta escribir? Bueno, en realidad no sé si elijo qué escribo. Lo que escribo me elige a mí, me parece que es un poco al revés. Escribo lo que siento, ¿no? ¿Los publicaste? ¿Los estás publicando? Los estoy por publicar. Ya tengo un primer libro escrito, estoy escribiendo un segundo. El momento de la publicación a mí me parece que uno lo siente, ¿no? Entonces estoy esperando a sentir ese impulso de sacarlos a la luz. ¿Y cómo se llama el primer libro? Ojos de piedra. ¡Ay, qué fuerte! Sí. Mira, todo esto, yo no sabía muchas de estas cosas. Yo te conocía como astróloga. Ajá. Ahora, además sos psicóloga. ¿Qué fue primero en tu vida? La psicología. Ah, primero fue la psicología. Sí, ¡qué loco! Sí, sin Me dudas. hubiera ocurrido que la psicología. astrología. La astrología llegó más tardíamente, de hecho. Yo tenía una resistencia grande con la astrología. Yo venía formada de la Universidad de Buenos Aires con el chip psicoanalítico, lacaniano, exclusivamente. Así que la astrología llegó en un segundo momento. Sí, yo ya estaba recibida cuando me empecé a conectar con la astrología. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo lo fuiste encontrando? ¿Qué hubo? No, lo que sucedió fue que un día, así como esas cosas que a veces suceden, me bajó como con una claridad tremenda que necesitaba empezar a meditar. Yo no sabía nada de qué se trataba la meditación, pero sentía que tenía que empezar a meditar, era una intuición. Busqué un lugar, también intuitivamente. Ese mismo día daban una clase de meditación, fui y así conocí a Mónica, que fue mi maestra. Estuve haciendo con ella mi instructorado de meditación. Yo acababa de recibirme de psicóloga, era muy jovencita. Y después ellos hablaban ahí mucho en los encuentros de meditación de astrología, porque Mónica también es astróloga. ¿Mónica cuánto? ¿Cómo se llama? Mónica Correia Nobre se llama. Ajá. Y es la directora de Astroflor, así se llama su escuela, es la escuela de la Antacarana. Ella hace una astrología muy especial, una astrología kármica y evolutiva. La cuestión es que ellos hablaban ahí mucho de astrología cuando íbamos a los encuentros de meditación y yo siempre tenía como una cierta resistencia y un día ella me dijo, bueno, podrías probar, podrías venir a una clase y tal vez no te suceda lo que vos pensás que te va a suceder, capaz que te pasa otra cosa. Y movida por la confianza que ella me generaba, porque realmente una persona increíble, una persona fundamental en mi vida, fui a una clase y me voló la cabeza. O sea, descubrí un mundo distinto y un uso de la astrología que se sale totalmente por fuera del prejuicio común que solemos tener y que yo también tenía, de hecho. Claro. De hecho, por eso te resistías Uh-huh. a... ¿Cuáles son estos prejuicios principales según vos? El que yo tenía básicamente era el de estar conectada con el horóscopo del domingo de la revista, exacto, ¿no? Como que la astrología era eso y que estaba basada principalmente en una idea predictiva, futurologista, que a mí no me cerraba para nada. Y después me fui dando cuenta de que no, de que en realidad es un compendio simbólico tremendo y que es una forma de autoconocimiento muy profunda, muy misteriosa también, y que usada adecuadamente abre muchísimos caminos. Claro, lo relacionamos mucho con la magia, con esta cosa de que me puede llegar a pasar una cosa fantástica en la vida y entonces... O terrible, ambas dos, cierto, ¿no? Ambas dos. Sí. ¿Y qué hace una persona para convertirse en astróloga? ¿Hay que estudiar? ¿Cómo es la formación? Yo creo que yo lo que hice fue estudiar con Mónica, después con las amigas que fui haciendo ahí, amigas muy entrañables que fui conociendo en mi formación, también seguir estudiando, seguir leyendo, articulando, después fui encontrando puentes entre la psicología y la astrología, porque si no me quedaban como dos mundos muy disociados, ¿no? Exacto, yo te iba a preguntar sobre esto, ¿qué puentes hay? ¿Qué puentes encontraste vos en tu propia performance profesional? Y el puente que yo encontré fue Jung, ese fue el puente que yo encontré, porque en realidad a mí lo que me empezó a pasar es que estaba, digamos, en un mundo en donde el discurso sobre el alma, sobre lo espiritual, sobre el destino, sobre lo trascendental estaba muy presente y después un mundo en donde no, que era mucho más cientificista, mucho más académico, ¿no?
Entonces yo estaba muy dividida entre esos dos mundos y en un momento dado encuentro que existe Jung, que nosotros en la facultad prácticamente no lo veíamos, solo nos lo habían mencionado a propósito, o sea, por lo menos cuando yo estudié en la UBA, a Jung se lo mencionaba apenas como parte de una disputa con Freud, ¿no? Como su discípulo dilecto con el que después se peleó y que Jung había tomado, digamos, los derroteros del misticismo, ¿no? Entonces, no había, de hecho, recién ahora está empezando a haber una inclusión del discurso junguiano dentro de la facultad, dentro de la formación facultativa de los psicólogos, y cuando yo lo descubrí que es un autor súper prolífico, que desarrolló muchísimas cosas, que tiene una teoría muy amplia, tiene una teoría muy también consolidada, sólida, que requiere mucho estudio, y que era una persona que se había también abierto a rescatar un montón de lenguajes simbólicos de la antigüedad, ¿no? ¡Qué bárbaro! Hay que salirse de la ciencia ortodoxa para meterse en ese mundo. La ruptura que él hizo tuvo para él un precio muy grande también, claro. Y aún hoy es tildado de haberse metido en esos derroteros del misticismo, ¿no? Pero bueno, él dice, una de las frases que a mí también me conmovió mucho cuando la leí, que él decía que la astrología era una de las primeras formas de hacer psicología que tuvo la humanidad. Qué interesante. ¿No? Igual que la mitología, ¿no? Son como formas muy antiguas de hacer psicología. En los mitos está como el concentrado de descripciones arquetípicas y psicológicas sobre el comportamiento humano, y lo mismo en la astrología en un cifrado simbólico también, ¿no? Claro, ahí se instala otra pregunta, que es el tema del autoconocimiento, que vos hoy lo nombraste, y yo lo que tengo como idea es que la psicología te lleva, o la psicología en sus diferentes ramas, ¿no? Te lleva al autoconocimiento para, resolver, ¿no? Uh-huh. El gran verbo, resolver, sí. Sanar, encontrarse, la plenitud y todo lo que quieras. Ahora, ¿qué ofrece la astrología en ese sentido del autoconocimiento? Yo creo que más o menos lo mismo, ¿no? Ajá. Yo creo que es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que el lenguaje es un poco distinto. Está cifrado en símbolos, digamos, ¿no? Y a veces nos puede resultar un poco más ajeno, pero en realidad cuando hablamos de Júpiter, de Venus, de Capricornio, no hablamos ni más ni de menos que de aspectos psicológicos de la psique. No estamos hablando de otra cosa. ¡Qué bárbaro! Ahora, si uno dice, yo soy de Piscis porque nací en marzo, uh-huh. Ahora, ¿qué tengo en común con ese otro que nació también en Piscis y de repente tiene una estructura, no sé, vos me dirás, una estructura psicológica diferente, es lo que se me ocurre decir, o una historia diferente? Sí, tenés una estructura psicológica diferente y también, digamos, ahí estamos trabajando como con el primer paneo general de la astrología, con el primer nivel que son los 12 signos, pero después la astrología tiene formas mucho más precisas de abordar la psique individual, que es la carta natal. En la carta natal serás pisciano, pero tendrás la luna, tendrás el sol emplazado en una casa, tendrás cierto ascendente, tendrás los planetas distribuidos de tal manera y no va a ser la misma carta que ese otro que también nació en marzo, ¿no? Claro. Que va a tener una carta distinta. ¿Y la carta natal entonces qué sería? La carta natal como definición es como una fotografía del cielo en el momento exacto de tu nacimiento, ¿no? Es dónde estaban posicionados los astros en el momento de tu nacimiento. Y de alguna manera sincrónica y misteriosa, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, así que el momento exacto de tu nacimiento no es un momento casual, es un momento en todo caso sincrónico. Y vos nacés en un momento en el cual las constelaciones preponderantes son X, ¿no? Los planetas están emplazados en ciertos lugares y la astrología diseñó una manera de leer eso, ¿no? Claro. Que es un modo simbólico de leer eso, porque la astrología también, el modo que tiene de abordar ese universo es un modo, digamos, geocéntrico, desde el punto de vista de como si la Tierra fuese el centro del sistema solar. Eso es una de las cosas que le suelen criticar a la astrología, pero en realidad no se entiende que en realidad es un planteo simbólico, ¿no? No se trata de los astros materiales, se trata también de los astros en su vertiente simbólica, la cantidad de proyecciones psíquicas que hemos hecho sobre esas figuras, ¿no? Marte. ¿Qué hemos hecho quiénes? Los humanos, el colectivo humano. Ajá, a través de la historia. A través de la historia, es la mitología también, por eso para mí la astrología y la mitología están totalmente enlazadas. Marte no es solamente un cuerpo planetario hecho con tal y tal gas y material y X, para mí es el dios de la guerra, ¿no? Y para los griegos era el dios de la guerra, y para los romanos era el dios de la guerra, y en todas las culturas hubo alguien que representaba, una figura arquetípica que representaba ese lugar, ¿no? Hay una pregunta que te quiero hacer, es ¿dónde queda el libre albedrío en todo esto? Pero antes de eso, algo que me parece previo incluso es
¿Yo puedo manipular entonces el momento de nacimiento, por ejemplo, de un hijo? O cuando un obstetra te dice, hago cesáreas los sábados, y me pasó a mí con mi segundo hijo, que fue una cesárea, y él, a no ser que sea una urgencia, operaba los sábados. Igual, curiosamente, mi hijo, en lugar de nacer a la tarde, que era lo que teníamos previsto con el obstetra, nació a la mañana. Yo siempre le digo, vos decidiste finalmente y no el médico. ¿Esto es posible que uno maneje? Hay gente que dice que trata de manejarlo, ¿no? Gente que a mí me parece que ahí hay un uso manipulatorio de la astrología. A mí me parece que no Claro, va por ahí. No es sano. No, me parece que en realidad está totalmente al servicio de nuestras neurosis más que de nuestro crecimiento personal. Es cierto. Y cuando la astrología se vuelve también un sistema al servicio del control, ¿no? Que yo lo veo ahora que la astrología está en auge, cómo tengo que estar controlando, qué va a pasar, qué no va a pasar, cuándo hay luna llena, cuándo no hay luna llena, qué tránsito, entonces qué me va a suceder si tengo este año ascendente en no sé qué cosa. Bueno, la verdad que no. ¿Cómo se hace para no controlar? Porque la verdad que cuando vas y pedís una sesión, y te dicen, bueno, esto está así, o tenés una predisposición a esto, ¿cómo se maneja esa información con libertad interior? Bueno, es un tema, ¿no? A mí me parece que es un tema, porque particularmente yo incorporé la astrología, pero ante todo soy psicóloga, con lo cual cuando alguien me viene a consultar, no es que la propuesta es que yo te diga a vos a través de tu carta quién sos, ¿no? Eso a mí me parece algo terrible. A mí me parece que la astrología es una herramienta más, que en todo caso en algún momento nos puede servir como un mapa para orientarnos o para encontrar algún símbolo cuando estamos muy trabados, pero el que tiene que descubrir quién es el otro, en todo caso con mi acompañamiento si así lo decidimos, ¿no? Qué bueno, claro. Pero a mí no me parece que la astrología tenga que ser usada para que el consultante venga a sentarse a escuchar quién es y a preguntar y poner a prueba a ver si esto realmente funciona, sino que la astrología sirve cuando uno también tiene preguntas honestas y verdaderas sobre uno mismo, ¿no? Entonces ahí se abre esa gran caja de Pandora que es una carta natal. Lo que pasa es que vos ahí tocaste otro tema que es el famoso victimismo, o sea, ese lugar cómodo en que yo estoy sentado acá esperando que me digan a ver qué debo hacer o qué pobrecito que me pasó, sí, o qué problema puedo llegar a tener porque la luna, pues no sé qué. Digamos, el tema del victimismo es una gran tentación para no resolver. Sí, es una gran tentación para todos, vía la astrología o vía Totalmente, otra cosa, obvio, proyecciones claro, en el claro. afuera, siempre podemos encontrar. Pero me parece que sí, en la astrología puede aparecer algo como de justificarnos, ¿no? Justificarnos en que tengo la luna acá o en que tengo esto acá, que en todo caso eso explica un poco ciertas cosas que nos pueden pasar, pero no lo justifica, como así no nos justifica nada. Ahí está donde existe el libre albedrío, uno tiene como un margen de posibilidad de modificar aquello con lo que no se siente cómodo. Trabajo mediante también, ¿no? De mucha conciencia, pero no digo que sea tan sencillo. La toma de conciencia con esta información que te puede proveer la astrología o la psicología cualquier, digo, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Ustedes ofrecen también herramientas para sanar, resolver? Se habla bastante en este campo de la psicomagia, ¿no? De los ritos, Sí. ¿Qué lugar ocupa este tipo de cosas en la terapia que vos haces con la gente? Lo que pasa es que en el abordaje que yo hago, por lo menos yo no tengo todo el tiempo como un norte que el otro se sane. Yo no pretendo eso. Yo no pretendo nada del otro. Yo pretendo que el otro sea y se recupere las partes que lo componen, ¿no? Y lo voy acompañando en eso. Yo creo que si el terapeuta está tomado por la pretensión de que el otro se sane y que hagamos cosas ya para que te sanes, en realidad es como estar dándole al mensaje al otro de que así como es está mal, ¿no? Que tiene que modificarse ya mismo, ¿no? Y que estas partes que no te gustan y te causan problemas fuera. Y me parece, Jung tenía una frase también muy hermosa que decía, el hombre no anhela perfección, anhela totalidad, ¿no? No es que vengas a ser perfecto y que sanar a veces es una palabra hermosa, pero a veces también puede ser muy pretenciosa, ¿no? A veces lo que hacemos es aprender a convivir con las partes que no nos gustan de nosotros mismos, pero siempre van a estar ahí, o algunos lugares rotos, muy heridos, que también siempre van a estar ahí. En todo caso, uno aprende a convivir con ellos más amorosamente, ¿no? Eso también en mi experiencia personal, lo digo, ¿no? Claro. Qué fuerte, claro, porque es cierto, nosotros vamos por la vida buscando plenitud, felicidad y pretendiendo que no duela más, lo que evidentemente nos ha dolido, nos ha afectado y me dejaste pensando, porque es cierto, uno tiene como esa pretensión de sanar.
Sí, y de convertir todo en algo muy como luminoso, ¿no? Desde algunos discursos también hay algo un poco así. Y yo creo que no, que uno también tiene que aprender a lidiar con esas partes no tan luminosas, que tampoco es que estén mal, ¿no? ¿Esa es la famosa sombra de Jung? Sí, podría considerarse la sombra, Mm. que también hay todo un discurso alrededor de la sombra. En realidad no son solamente nuestros aspectos reprimidos y oscuros, sino que también son todas aquellas partes nuestras que no tuvieron lugar, que quedaron germinalmente sin desarrollarse, y a veces es un poco como lo que vos decías, como pretender que no duela es un poco una ficción, y también, digamos, quizás lo que nos sana, entre comillas, es permitirnos sentir un dolor que en su momento no nos permitimos sentir. Exacto. Qué Como bárbaro. recuperar esa posibilidad, ¿no? O esos lugares que quedaron en germen. Jung también tenía otra frase que decía: la potencialidad de la personalidad futura está en la sombra de hoy, ¿no? Si hay algo que tiene posibilidad de desarrollar la personalidad, es la integración de la sombra, pero mirada sin juicio, ¿no? Claro. Sin crítica, ¿sí? Desde una actitud de revisión honesta, ¿no? Tampoco vamos a ser autocondescendientes, pero... Ese tema de la honestidad, o sea, ni siquiera estamos pensando en la honestidad con el otro, sino con uno mismo. Con uno mismo. Bueno, es la base de la honestidad ese- con el otro. Exacto. Cuanto más honesto es uno Seguro. con uno, más honesto va a poder ser con el Sí, otro. sí, sí. Lo que pasa es que tenemos tantas formas de engatusarnos a Miles. nosotros mismos. Somos un laberinto. Sí, y volviendo al tema de la astrología, ustedes tienen algunas cosas que a mí me gustaría traer como para despertar la curiosidad también de la gente, ¿no? Yo alguna vez escuché que en el día del cumpleaños está interesante hacer una revolución solar. Ah, ¿Qué es claro. esto? Mm. ¿De qué se trata esto? ¿O qué recomendarías vos desde la astrología hacer en el día del cumpleaños? Porque es en el día propio, ¿no? ¿O no? Claro, sí, en realidad lo que se trabaja desde la astrología es que el día de tu cumpleaños se saca una nueva foto del cielo, en el momento exacto en el que el sol, ¿no?, que es el día de tu cumpleaños, es el lugar en el que estaba el sol, vuelve a retornar, por eso es un retorno la revolución solar, vuelve a retornar sobre su propio punto. O sea, vos suponte que cumplís el 21 de marzo. El 21 de marzo de todos los años, el sol retorna sobre su propio punto, y ahí tenés la posibilidad de sacar nuevamente esa foto del cielo en ese momento, en ese año, en esa hora exacta en el que el sol vuelve a retornar sobre su posición original y vos cumplís años, y ver cuáles son, digamos, las tendencias energéticas del año. Es una herramienta que se utiliza sobre todo en cierta rama más predictiva de la astrología. Yo no uso prácticamente revoluciones solares. Mira. Si algún paciente mío tiene ganas de leerse la revolución, en general le recomiendo a alguien que lo pueda hacer, siempre tratando de llevarlo a una mirada en donde no haya determinismo, sino que haya una exploración de cuáles son las posibilidades. Sí, es que es la de gran ese año. tentación, es la gran tentación. Por eso me revoluciona mucho lo que vos me decís, porque me sacás de cuajo un montón de prejuicios o preconceptos que tenemos instalados con el tema de la astrología. Y en el caso de una persona, por ejemplo, que no sabe el día o la hora en que nació, ¿qué pasa? ¿Cómo se trabaja ese tipo de casos? Bueno, si esa información no está disponible, será aceptar que no está disponible, ¿no? Y se trabajará con lo que se pueda trabajar. Después igual hay técnicas en astrología que son muy precisas y que tienen que ver con cuestiones realmente muy técnicas, que están totalmente por fuera de mis posibilidades y de lo que yo elijo, que sí trabajan con la opción de lo que se llama una rectificación, que es que descubren a través de una serie de cálculos y de técnicas que desconozco cuál es el horario preciso de tu nacimiento, supuestamente, ¿no? Hay varias técnicas en ese sentido, y si la persona está muy interesada en conocer ese dato, yo igualmente creo que el inconsciente, no sé, por ahí confío demasiado, pero yo creo que si ese dato tiene que pasar, el inconsciente lo puede aportar, ¿no? Podés tener un sueño, podés tener una intuición, podés tener una sensación. Yo prefiero a veces trabajar con eso. Claro. Y el papel de la luna y de los eclipses, que se habla tanto, cada vez que hay un eclipse en los medios también hay mucho ruido. Me dice, uy, ¿cómo te va a afectar? ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona? No sé cómo funciona para esa mirada, sé cómo funciona para mí, ¿no? A mí me parece que los eclipses marcan también acontecimientos que vivimos colectivamente, ¿no? Y que después a cada uno lo absorbe y lo encaja de alguna manera en particular. Son momentos para trabajar cosas, para ir a ciertos lugares profundos, y yo siento que lo que estuvo pasando un poco en los últimos eclipses fue eso, ¿no? Que tuvimos la posibilidad de ir a antiguos dolores, antiguas broncas, lugares muy profundos que
que estaban ocultos y que de pronto uno puede hacer ese movimiento de ingreso a esos lugares. ¿Vos estás hablando de manera individual o de manera colectiva? Yo creo que pasó un poco para todos. Después cada uno en lo individual lo aprovecha más, menos, lo siente menos, se pregunta más cosas o se pregunta menos, ¿no? Uno puede decir que la sociedad, por ejemplo Argentina, el país, también tiene una carta astral o una situación. Sí, claro. Tiene una carta natal. Uy, muero de ganas de que me digas. Vos viste que estamos pasando días complicados, Ada. ¿Cómo Sí, hacemos? lo sé. Esto Bueno. tiene no sé si explicación, porque otra vez vamos a la predeterminación o a las respuestas mágicas de afuera, pero ¿hay un encuadre desde la astrología de todo lo que está sucediendo en Argentina? Sí, los que se dedican a astrología política y trabajan con las cartas natales de los países, que se toman sus fechas fundacionales. Argentina tiene 2, la del 25 de mayo y la del 9 de julio. Sí, por supuesto que tienen sus miradas respecto de cuáles son los aprendizajes que tenemos que transitar colectivamente en función también de las cartas que tenemos, ¿no? Como país, ¿no? Y sí, hay cosas que se pueden mirar de ahí, hay información que se puede encontrar ahí. Qué interesante, porque yo te iba a preguntar entonces qué nos depara, y vos hablaste antes, ¿no?, de los aprendizajes que tenemos que hacer. Por lo tanto, si no aprendemos... Sí, a mí me parece que sí, que el trabajo es aprender, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Haciendo duras experiencias. A ver qué pasa con esto. Claro. Sí. Una palabra que ustedes usan mucho, creo que también Jung, es el tema del arquetipo. Uh-huh. ¿Qué es eso? Bueno, el arquetipo se define como un molde primario, ¿no? Es como un molde primario de comportamiento, ¿no? Entonces está el arquetipo de lo materno, ¿no? Históricamente, desde siempre, desde tiempos inmemoriales, estuvo algo de lo que significa lo materno, ¿no? Y ese contenido, ese molde arquetípico primario se fue llenando a lo largo de las culturas con distintas formas, ¿no? Entonces está el aspecto de Deméter, ¿no? Para los griegos, la gran madre, ¿no? Un aspecto de la madre, ¿no? Después los hindúes tienen las suyas, los nórdicos tienen las suyas, la Virgen María, el cristianismo tiene la suya, ¿no? Todos internamente, individualmente tenemos inscripto este molde de lo materno, y en nuestra experiencia individual ese molde se llenó con lo que significó para nosotros el vínculo con nuestra madre y con los sustitutos simbólicos de lo materno. Un arquetipo es un molde primario, es como una huella básica, ¿no? Podríamos, interpretar desde ahí, por ejemplo, el machismo y esta movida feminista que hay, esta revolución de las mujeres por la equidad o por, digamos, defender sus derechos. ¿Tiene que ver con esto o no? Todo se puede interpretar desde lo arquetípico, porque en realidad los arquetipos para Jung son el modo en el cual se organiza la información en el inconsciente colectivo, ¿no? Está organizada a través de los arquetipos, entonces todo es arquetípico en el fondo, porque en el fondo todo está sostenido por el inconsciente colectivo, ¿no? O sea que esto se puede modificar. ¿En qué sentido vos lo pensás de modificarse? Digo, porque si estamos en una sociedad muy patriarcal, y se está buscando que esto se modifique en el sentido de darle más lugar a la mujer. Sí. Que bueno, tiene sus extremos y digamos, tiene su evolución a veces más dolorosa o menos dolorosa, pero por eso digo, ese arquetipo, por ejemplo, patriarcal, ¿esto se puede modificar? Sí, yo creo que en realidad estamos en una etapa en donde estamos intentando como hacer una integración, porque históricamente o filogenéticamente, digamos, hubo primero un estadio matriarcal para la humanidad, después una transición a un estadio patriarcal, y ahora me parece que estamos en una transición en donde ese patriarcado dominante, hegemónico, con todas sus sombras y sus luces, tiene que transformarse y tendría que integrarse con un lugar distinto a lo matriarcal que fue y a lo femenino que fue tremendamente oprimido durante los 2000 años de patriarcado. Estamos en esa transición, ¿no? Y creo que muchos fenómenos que están sucediendo ahora se pueden leer desde ese intento de transicionar y de lograr algún tipo de integración distinta. Claro. Volviendo más a la astrología, viste que uno se hace preguntas así súper básicas, tipo, porque yo soy de Piscis, entonces a mí me va bien el signo, por ejemplo, para las parejas, ¿no? ¿Me va bien el signo?
¿Qué pasa con esto? Vos me mirás con una cara como diciendo, todo esto hay que derribarlo, no sé Es si... que a mí me da la sensación de que sí, que ese es como un uso muy superficial de la astrología, ¿no? Que la persona que se acerca ahí es desde la curiosidad, que no digo que esté mal, ¿no? Pero la curiosidad es una cosa y el intento de transformación es otra. Y a veces sí, o desde el miedo, desde el intento de encontrar alguna respuesta que, a ver, puede ser una gran puerta, mucha gente entra desde ese lugar, ¿no? Y yo no estoy diciendo con eso que esté mal sentir curiosidad de ir a ver entonces con quién, pero me parece que quedarse en ese nivel es el problema, ¿no? Ahí está. Que ese nivel sea la puerta de entrada para... Yo también entré a la acuerdo. astrología por curiosidad también en algún punto, en el sentido de que mi maestra me dijo, che, capaz acá hay algo que te... Y entré, pero bueno, después uno encuentra que hay otros niveles. Claro. ¿No? Y que en definitiva también cederle el poder a la astrología como si fuese un oráculo que me va a decir a mí quién me conviene y no tomarme el trabajo de yo tomar esa decisión. Tratar de yo saber quién me conviene y quién no, ¿no? Y que también hay un punto en donde, particularmente con el amor, hasta dónde uno elige, ¿no? Uno se enamora y ¿quién elige? ¿Elige la conciencia? ¿Elige el inconsciente? ¿Quién elige? ¿No? Claro. ¿Con quién nos encontramos en el camino de la vida? Y es una respuesta que no sé si la astrología la tiene, no creo que la tenga. Qué interesante esto. En todo caso, creo que la astrología te puede mostrar qué podés aprender con determinado compañero, compañera. Es muy fuerte lo que decís para mí, en este momento vos decís, no necesariamente la astrología tiene la respuesta a esto, porque lo que me pasa frecuentemente es que me encuentro con gente, no digo fanática, pero sí supremamente convencida de su método, de su disciplina, y es como que todo el mundo comienza y termina ahí. Y vos abrís los límites. Sí. Sí, yo creo que sí. También ahí me remito a Jung. A mí una frase que me impactó mucho de él es que dice que el fanatismo es una sobrecompensación de la duda, ¿no? Que en el fondo el fanático es un dudoso. Entonces, qué bueno. Sí, es cierto. Me parece que yo opto o trato de optar, que eso no quiere decir que no tenga mucho entusiasmo con algunas cosas. Sí, claro. De hecho lo tengo, pero trato de no creer que algo es absoluto. Tampoco creo que la psicología junguiana sea absoluta. Puede servir para muchos pacientes y muchas personas y para otras no. Fantástico. Cuando uno trabaja con vos, por ejemplo, uno puede hacer como una sesión, un encuentro, o es preferible hacer un proceso. Yo tengo alma de psicóloga yo no creo en el encuentro aislado, cada vez voy más hacia... De hecho, bueno, yo trabajo con pacientes que son mis pacientes, que eventualmente trabajaremos en alguna sesión con su carta, pero... No está, digamos, eso en la primera plana. No es eso lo que nos hace encontrarnos. Nos hacen encontrarnos otras cosas. Yo creo en los procesos. Incluso para las personas que trabajan apoyadas en la astrología. Conozco muchas personas, colegas, amigas que trabajan apoyadas con la astrología y que hacen procesos y es maravilloso. Es muy distinto que cuando es un encuentro puntual, ¿no? Se descubren otras cosas, hay otro despliegue. Lo puntual es más folclórico, tipo la anécdota o lo coyuntural. Sí, por ahí voy, busco información y los datos son útiles, pero no transforman la psique, los datos en sí, ¿no? Esto es súper importante. Lo que transforma la psique es otra cosa, no son los datos, no es la información, ¿no? Puedo tener un montón de información y a mí me parece que es más la integración. Es como ese segundo momento del que vos hablabas, de una vez que empiezo a encontrar las pistas, ¿qué hago con eso, no? Tal cual, la toma de decisiones. Sí, que cómo empiezo como a poder ampliar la posibilidad de alojar y de integrar ciertas partes. O sea, en ese sentido la astrología me parece que es muy útil porque la carta natal te devuelve como un espejo más ampliado de lo que vos sos. Porque la carta te muestra lo que vos sabés de vos y un montón de cosas que vos no sabés de vos, ¿no? Tal cual. Y también te muestra tus desequilibrios energéticos y los lugares que tenés ahí ciegos y sin desarrollar. O sea que hay algo ahí de atreverse verdaderamente a mirarse en ese espejo que me parece que devuelve una imagen más integrada de uno mismo y más amplia a la vez. Lo que pasa es que también es un tema cuando, por ejemplo, es muy distinto trabajar con alguien que comparte el código, es decir, con un consultante o un paciente que conoce o sabe algo de astrología, ¿no? Claro.
Entonces también lo que termina sucediendo es que si el camino de la astrología es un camino que tiene que ver con el proceso de individuación de la persona, el paciente se va a empezar a apropiar de ese lenguaje y ese lenguaje va a empezar a circular, ¿no? Y es una manera condensada y simbólica de decir un montón de cosas, ¿no? Entonces empieza a pasar que ya no queda solo del lado del terapeuta el manejo de la herramienta, también empieza a estar en el otro, y eso está bueno porque el otro empieza a apropiarse de su propio sistema simbólico de decodificación, ¿no? Qué maravilloso. ¿Dónde te podemos encontrar, Ada? Porque yo te escucho y la verdad que me derribaste así en este ratito que de todas formas ya fue larguísimo, pero siempre me pasa esto, ¿viste? Me quiero quedar dan horas, ganas de quedar charlando. Tal cual, pero me sacaste así de un plumazo un montón de creencias y que creo que son creencias muy instaladas, por eso tampoco me avergüenzo, al contrario, prefiero traerlas. No, por supuesto. Justamente no hay que avergonzarse para de nada. desarmarlas y ver qué podemos hacer ahí. Pero ponele que alguien te quiera buscar, ¿dónde te puede encontrar? No, me pueden contactar por el Facebook, mi proyecto se llama Mousai, que es musas en griego, así que trabajo ahí con una inspiración griega básicamente, pero bueno, ahí es en general, no estoy muy en las redes sociales, la realidad es que también cada vez es como si me fuese metiendo un poco más para adentro en ese sentido, pero bueno, ese es un punto de contacto y ahí pueden ver y está la página y hay cosas que pueden chusmear, hay algunas cosas, hay algunos audios también, así que bueno. Fantástico. Yo me hago otra lista y te vuelvo a llamar. Cuando quieras. Porque te digo, obviamente que esto me quedó muy, muy corto el espacio, pero me abriste un montón de otras preguntas. No, que eso es lo maravilloso. Qué bueno, gracias. Gracias a vos por haberme invitado a tu espacio. Gracias. Gracias, Ada. No, a vos, Moni.